Bueno, buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Rumiñahui. Estoy aquí con mi compañera Gabriela Espinosa y también nos acompaña Paolo Roldán, que a su vez es capellán de acá de la ciudad de Ibarra. Paolo, ¿te puedes presentar, por favor? Buenas noches, mi nombre es Pablo Roldán Robles y es un gusto poder estar aquí para hablar de los temas de la teología que nos apasionan también mucho. Ok, vamos a comenzar con esta entrevista. Es acerca de la hermenéutica y a continuación mi compañera va a formular la primera pregunta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Bueno, como primera pregunta sería, ¿por qué es importante aprender la hermenéutica? ¿Cómo consideras, Paula? Es bastante claro y bastante básico, ¿no? Si nosotros vemos también la etimología de la palabra hermenéutica, es el arte de interpretar, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender hermenéutica para comprender mejor lo que dice la Biblia. Así de básico y claro. O sea, uno puede ocupar y puede leer la Biblia con la guía del Espíritu Santo, es correcto eso. Pero si nosotros aportamos más cosas, nosotros entendemos más cosas, es por el uso de la hermenéutica y de las palabras claves, ¿no? Es saber interpretar los textos y no leerlos solo como un todo o como algo alejado, ¿no? Más bien debemos ver los textos como partes de un todo, no como algo alejado del contexto en el cual está. Entonces yo creo que es la hermenéutica es básica y que deberíamos inclusive nosotros desde que enseñamos a los pequeños Biblia, hacerles entender eso. Tal vez no como con el formalismo, ¿no? Que es hermenéutica, pero irles incluyendo eh, de una forma más, ¿qué se podría decir? De una forma que ellos ni siquiera se dan cuenta, pero ya están estudiando hermenéutica, desde los pequeños, ¿no? O sea, interpretar los textos de la Biblia. Ok, Pablo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué relación existe entre la teología y la hermenéutica? La teología es el general, ¿no es cierto? El estudio de Dios, aunque es como un término bastante pretencioso porque Dios es infinito, o sea, no podríamos terminar de estudiarlo nunca. Pero como decía hace rato, para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, necesitamos la hermenéutica y para estudiar teología vas a tratar de interpretar lo que dice la Biblia, entonces ahí ya se van relacionando las dos cosas. Sí, la teología y la hermenéutica. Es por eso en la forma de interpretar lo que dice la escritura. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué valor tiene la hermenéutica para usted dentro de la iglesia? Eh, Debe tener un valor bastante grande también. ¿Por qué? Porque como lo decía desde el principio también, si bien es cierto, nosotros creemos que podemos llegar directamente al autor de la escritura, ¿no? Al que le inspiró, que es el Espíritu Santo, pero la hermenéutica nos da herramientas. Entonces, si las congregaciones damos el valor que tiene la hermenéutica, vamos a tener más gente que esté convencida de lo que cree. Sí, que no se mueva mucho por emociones, sino que se mueva más por convicciones. Entonces, es importante entender los textos, entender los pasajes, los relatos, los libros, las secciones de la Biblia, eh, y todo eso nos ayuda a la hermenéutica, ¿no? Las preguntas, ¿quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Sí, entonces, tiene un valor importante. Eh, Más que todo en congregaciones que tienen y usan mucho el ministerio de los maestros, ¿sí? O sea, cuando hay instrucción bíblica y cuando los maestros están ejerciendo su ministerio, la hermenéutica es básica, es elemental. Ujú. Ok, Pablo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en qué actividad aplicas la hermenéutica dentro de la iglesia? En la enseñanza se debe aplicar.
en la enseñanza. Nosotros entendemos que hay varias formas, ¿no es cierto? Cuando hay un culto, dentro de la liturgia de un culto, también hay, por ejemplo, las prédicas, ¿no? Entonces, las prédicas se basan más en tal vez, ahí entra más lo que es la homilética, el arte de predicar y todo. Pero en una enseñanza entra más la hermenéutica, porque ahí no depende mucho de la capacidad y del carisma, inclusive, del predicador. ¿Sí? Sino más bien requiere, como decía hace rato, de las herramientas que uno puede usar para entender un texto y para explicarlo también. Entonces, como digo, el carisma del predicador y de la persona que está al frente pasa a un segundo o tercer plano, ¿sí? Lo que más importa es saber cómo interpreto yo el texto que estoy enseñando. Entonces, en la enseñanza sería la respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, hoy en día, ¿cómo abordan en el texto bíblico desde el punto de vista de la hermenéutica? Es decir, no, ustedes cuando tú estás dando clases hacia a personas, ¿cómo haces para que esos chicos entiendan la interpretación? eh, Llevándoles, ¿no? Ahora es un poco más fácil, ¿no? Porque hay un montón de cosas que inclusive dentro de la faceta académica normal les enseñan también eso, ¿no? Y uno ¿cómo les enseña? ¿Cómo les digo? Llevándoles, ¿no? Llevándoles, hablaste de chicos. Y es interesante porque sí, yo he trabajado bastante con niños, con jóvenes, también ahora con adultos, me gusta mucho enseñar, o sea, yo pienso que ese es mi ministerio, es lo que yo pienso, no sé lo que pensarán los demás, eso sí, pero tratando de imaginar, ¿no es cierto? Entonces, como hablábamos también, ¿no? Las preguntas de la hermenéutica son, ¿quién lo dijo? ¿En qué situación lo dijo? Entonces, cuando uno lleva al niño a imaginarse eso, o sea, ahorita no estás en esta época, ¿sí? Tienes que entender que ese texto se dijo en otra época. Ahí no tenías las cosas que tienes ahora. Ahí tenías otras cosas, ahí no había las profesiones que hay ahora, había otras profesiones, ahí no tenían la tecnología que tenemos ahora, sino que tenían muchas cosas. Entonces, el chico al entender eso, puede entender más la riqueza de un texto. Por ejemplo, no sé si me equivoco, pero hablábamos la otra vez con Oscar y hablábamos de las parábolas. No sé si mi memoria me. Entonces, es la forma que Jesús también enseñaba. Él enseñaba. ¿Y cómo les enseñaba? Con cosas de su época, con cosas que entendían. Ahora, por ejemplo, ¿cómo enseñaría Jesús? ¿No es cierto? Enseñaría con el Internet, enseñaría con muchas cosas que están en auge ahora. Sí, pero en ese tiempo tenía que enseñarlo con la ganadería, con el sembrador, las bodas, las vírgenes de que estaban esperando al esposo, todas esas cosas. Entonces, ahí aplicamos en el texto, llevándoles a ellos a entender la riqueza que está dentro del contexto histórico, del contexto eh, aún espiritual de la época, ¿sí? Ok, sí, muy bien, Pablo, sí, lo recuerdas muy bien. Justamente en la mesa redonda abordábamos acerca de las parábolas. Sí, la siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto es posible tener la certeza que se ha llegado a la interpretación correcta de un texto? Esa pregunta es también un poco compleja. ¿Por qué? No sé si me voy a meter en problemas ahorita, pero nosotros creemos dentro de las dogmas teológicas, desde nuestros principios y los credos inclusive que son de cada denominación, de cada congregación inclusive, creemos en la infalibilidad de la Biblia, ¿sí? O sea, la Biblia no falla, ese es nuestro credo, pero hablamos de la Biblia original. Hablamos de la Biblia original. Entonces, de la Biblia original a nuestras traducciones han pasado muchas cosas. Sí, si nosotros interpretamos un texto simplemente del inglés al español, no lo traducimos literal, ¿sí? Y de hecho la traducción cambia de acuerdo a la persona que lo está traduciendo. Si traducimos no literalidad, sino ideas, ideas. No sé si ustedes se dan cuenta ahora, inclusive con lo de las redes sociales. Tú ves un texto en alemán, en inglés y pones traducción y te pone calificar esta traducción o mejorar esta traducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque
inclusive dentro de las versiones que hay de la Biblia, sí, nosotros debemos saber quién las hizo, qué tendencia tenía las personas que tradujeron esa versión de la Biblia. Sí, no es lo mismo cómo interpreta un texto tal vez un bautista que un pentecostal. ¿Sí? Entonces ahí ya entra dentro de nosotros, ya entra la cuestión de la comunión con el Espíritu Santo. Pienso que es muy importante, ¿sí? Si mal no estoy, Pedro en una de sus epístolas dice que la escritura no es de interpretación privada, ¿sí? Dice, sino que hombres de Dios fueron inspirados por él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos llegar a decir, esta es la interpretación y no hay otra. ¿Sí? Sino que como nosotros mismos hemos escuchado en varias predicaciones y todo, dice, esta palabra a una persona le llegó de una forma y a la otra persona le llegó de otra forma. Entonces, con todo eso, ¿a qué conclusión llegamos? Que, que un texto, podemos decir que más los que son históricos, ¿no? Eh, Podemos llegar a un porcentaje mucho más elevado de que con la hermenéutica y con las investigaciones y con todas estas cosas es un texto completamente claro. La cosa cambia cuando hablaríamos del texto original. Y hasta donde yo sé, no hay muchos, o a nuestras manos no llegan los textos originales completamente, ya llegan versiones. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y repito para que quede claro, les dije al principio, tal vez me meten problemas y todo eso, pero por eso es que cuando en la Biblia básica, cuando un predicador te dice que está enseñando cosas, te dice, leer la Biblia no es como leer el periódico. Entonces lo tienes que leer de una forma especial. ¿Y cuál es la forma especial? Que para leer la Biblia tú tienes que pedir la guía del autor, del que la inspiró, del Espíritu Santo. Entonces, mientras más comunión tú tuviste antes de estudiar un texto con el Espíritu Santo, más pura va a ser la palabra y la interpretación que tú la recibes. Esa sería mi conclusión. Ok, muchas gracias. Bastante interesante la respuesta. Como otra pregunta, ¿considera usted que aprender la hermenéutica es difícil para las personas? Y ahí ya depende también del maestro, ¿no? Y de las personas cómo le enseñan, pero pienso que no. Como les decía hace rato cuando hablaban de los jóvenes, ¿cómo explicamos a un joven? Le hacemos que use su imaginación. Entonces, ahí él mismo está estudiando las reglas de la hermenéutica y tal vez sin que le hagamos, como decía hace rato, o tal vez repita las palabras, sin hacerlo tan formalmente, sino que lo hacemos de manera espontánea, ¿sí? De manera natural. Entonces ¿cómo te imaginas tú que estaba Jesús cuando hablaba de eso? ¿Cómo te imaginas que estaba este profeta? ¿Qué crees que estaban haciendo? ¿Qué crees que eran lo que hacían en ese tiempo? ¿A qué se dedicaban, no? Una historia bonita, por ejemplo, para aplicar esto es la historia de Gedeón. Sí, me gusta mucho. Entonces ahí cómo tú le vas explicando, ¿no? E inclusive yo cuando hablamos de Gedeón les digo, esta historia era tan interesante que hasta hubo una película reciente, ¿no es cierto? Los 300 que hablaba, creo que también lo hablamos en la última vez, ¿no? 300 que se basa en eso, entonces pienso que no es muy difícil explicar hermenéutica. De hecho, por ejemplo, nosotros hablamos de esto en la teología. Pero los abogados estudian hermenéutica y obviamente es una de sus materias más básicas, porque ellos tienen que interpretar las leyes, ¿sí? Entonces, mientras más natural lo hagamos y mientras más rápido les enseñemos a las personas de la hermenéutica, los resultados y, como decía hace rato, la convicción de su creencia va a ser mucho mayor. Entonces, no es difícil, creo yo. Yo creo que dependería mucho de la relación que tú tienes con el Espíritu Santo para poder interpretar. Y sabemos de que este es el único libro que nosotros podemos leer con el autor, ¿sí? Al lado del autor, que es la Biblia, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está al lado nuestro para poder interpretar y para poder comprender lo que dice la Biblia, ¿sí? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Le damos gracias a Dios por tu vida. Sabemos de que Amén. tú tienes un gran ministerio acá en la ciudad de Ibarra y Dios te va a recompensar en todo lo que tú hagas, porque te Que así conozco de sea. bastante tiempo, has trabajado con niños, como tú dices, con jóvenes, y tu fundación también, que también está eh,
creciendo cada día más. Muchas gracias por las palabras. Igual, siempre que se puede estamos para ayudar. Esto nos gusta. Entonces, aquí estamos para hablar de estos temas y gracias por tomarme en cuenta también. Que Dios les bendiga en sus estudios y que lleguen lo más pronto a sus metas. Muchas gracias, Pablo, igual de mi parte. Mil gracias llenarme de tu conocimiento. Yo igual estoy nueva, iniciando en esto. Entonces es muy, muy importante para mí escuchar diferentes comentarios, diferentes conocimientos, porque eso me da una nueva de experiencias. Entonces sí te agradezco por esta entrevista y tus conocimientos. Con gusto, aquí estoy.